Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Y si te dijera que el mal uso de la tecnología puede llevarte a ti o a tus hijos a una adicción que te mata lentamente, ¿qué me dirías? Pues sí. En este momento, en España, hay miles de adultos, pero sobre todo niños y adolescentes, presos de esta adicción que no saben cómo salir de ella. Están sufriendo las consecuencias de esta desconexión que les ha llevado a estar completamente solos en una realidad irreal que les proporciona felicidad solo por un corto periodo de tiempo, dejándolo cada vez más perdidos y sin encontrar el camino de regreso. Hoy en Suprahumano hemos llamado este programa Morir por Adicción. Y es que hacer un mal uso de la tecnología sin darnos cuenta, empezamos a morir ante la vida, la sociedad y nosotros mismos debido a la sobredosis de pantallas, de redes y de tecnología. Creamos una adicción silenciosa de la que no somos conscientes y nos vemos desconectados de nosotros mismos. Y si esto es así con nosotros, ¿qué pasa con nuestros niños? Los niños son presa fácil para que ese depredador que nos va consumiendo hasta llevarnos a una muerte en vida nos agarre y no podamos salir de él. Pues parece muy fuerte lo que estoy diciendo, pero ahora mismo muchos niños, adolescentes y familia están sufriendo las consecuencias de esta adicción. Y para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a Ana Casaballo. Bienvenida, Ana. Una mujer que ha recorrido el camino fascinante entre la ingeniería textil y las terapias holísticas, pero como ella misma se define, pues el mayor aprendizaje que ha hecho es como madre. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, un placer. Y claro, contamos con Luis Arriba, psicoterapeuta integrativo, que viene a compartir con nosotros toda su experiencia en este tema, ya que tiene un centro multidisciplinar y pues está acostumbrado a tratar familias, niños, adolescentes y pues está también como Ana muy en contacto con todas estas familias que están viviendo pues este duro proceso de desandar este camino y volver a conectar con ellos mismos. Bueno, bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues para empezar, ¿por qué decimos aquí que esta adicción a estas pantallas es prácticamente una muerte lenta y una muerte en vida? ¿En qué parte de nosotros estamos muriendo? Pues, no sé, Ana, ¿quieres comenzar tú o...? Sí, yo podría decir que hay dos muertes, una es a nivel bioquímico y la otra es a nivel de conectar con la vida, ¿sí? Porque obviamente las pantallas nos abducen, nos enajenan y perdemos esta conexión con la simplicidad de la vida, el disfrutar quizá de un café sin tener el teléfono en las manos, simplemente respirando y escuchando los pajaritos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y luego a nivel bioquímico es porque realmente alteran la bioquímica del cuerpo, alteran el sistema de recompensa y hace que cada vez necesitemos más dosis para obtener el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un tema extenso, pero resumiéndolo serían para mí estos dos factores principales. No sé, Luis, querrás complementar seguro. Sí, perfecto. Además me ha encantado cómo lo has expresado. Bueno, yo desde mi punto de vista, desde la psicología y la psicoterapia, decir que para mí la muerte en vida se produce cuando te anestesias de la vida, como tú acabas de explicar muy bien, Ana, porque realmente el ser humano desde tiempos inmemoriales es gregario, es decir, siempre se ha desarrollado, no solo se ha desarrollado como individuo, sino todo su sistema nervioso, toda su capacidad a nivel psicoemocional, se ha creado y se ha desarrollado en sociedad, es decir, no somos ermitaños, no somos mamíferos que puedan vivir sanamente de manera aislada, con lo cual, si se está produciendo un incremento de la depresión infantil
o del suicidio infantil es precisamente por este dato, porque de repente nos estamos aislando de los estímulos de convivir con nuestros congéneres, porque por mucho que digamos, relacionarnos solo con una pantalla carece de la calidad de la cercanía humana y del trato humano directo, a pesar de que podamos ver las expresiones faciales en más personas. No es suficiente, se pierde el tacto, se pierde el cariño, se pierden muchas cosas que por pantalla no se dan, sobre todo son videojuegos, que ya entonces entramos en imágenes virtuales, ¿no? Con lo cual empezamos a morir en vida en el momento en que esta tecnología nos está empezando a aislar a unos de otros, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Sí, si hablamos, aquí estamos hablando también de adicción. Realmente no somos conscientes, pero yo creo que todos somos adictos a la tecnología sin darnos cuenta, ¿no? Porque hasta qué punto podemos ser capaces de vivir un día sin un teléfono o de hacer muchas gestiones sin un teléfono, ¿no? ¿Cómo sabemos en qué punto estamos? De la adicción, ¿quieres decir, Claudia? Sí, de la adicción. Pues, a ver, continuando un poco con lo que he contado, ahora, yo creo que el problema está no en que las pantallas nos hacen adictos, sino que éramos ya adictos antes de que llegaran las pantallas. Bajo mi punto de vista, las pantallas no están sino denunciando quizá la poca estructura a nivel psicosocial de organización a nivel de la inteligencia emocional. Me explico. En la medida en que una sociedad solo se especializa en lo tecnológico o en lo médico, sin que colateralmente haya un desarrollo de la parte espiritual y humana, estos primeros desarrollos vienen a ocupar todo el terreno del ser humano. Por tanto, hacen con nosotros lo que quieran. Es una adicción como antes que las pantallas, pues eran las drogas, como ha podido anteriormente ser el alcohol, el alimento o el sexo, ¿no? Es decir, son cosas que cuando no se regulan bien, se vuelven adictivas. Pero no es que la pantalla en sí sea adictiva, tanto como que nosotros, por no tener esa estructuración interna, nos volvemos adictos a las sustancias o a los estímulos que en ese momento, pues dijéramos, anestesian una serie de vacíos o carencias que nos vienen dados por familia y por sociedad, ¿no? Entonces, ¿en qué punto saberlo? Cuanto más nos aislamos de la sociedad, más rehusamos o peor regulamos nuestros ritmos y nuestras rutinas, véanse, la rutina de la alimentación, del sueño, de la interrelación personal, de la vida cotidiana. Cuanto más nos aislamos de eso y más perturbamos ese equilibrio sano que se produce, es cuanto más grave está ese punto, ¿no? Actualmente yo pondría el punto en un lugar grave. Grave porque la tasa de suicidio infantil o los trastornos, como tú decías, Claudia, en tu introducción, pueda ser trastorno de la alimentación, los famosos TCA, que está habiendo muchísima anorexia, o depresión, o los trastornos del sueño, o fracaso estudiantil. Bueno, pues ahí tenemos una sintomatología social que nos viene a decir que estamos en un punto muy descontrolado, muy desregulado de lo que son las adicciones, en este caso a las pantallas o a las tecnologías, ¿no? Vamos, yo lo resumiría así. Y perdona, Ana, que me he adelantado esta vez. No, está tranquilo, no hay orden. Estoy totalmente de acuerdo. Al final es como darle un cuchillo a un bebé, a ver qué hace con él. De alguna forma la sociedad es totalmente inmadura y obviamente nos falta quizá tomar conciencia en nuestras vidas de lo que es vivir, pero también nunca nos lo enseñaron, ¿no? Yo lo que veo es que empezamos a ir muy tarde y algunos mueren muy pronto, ¿no? Entonces, estamos ahí. Entonces, claro, nos dan unas herramientas y no estamos preparados para gestionarlas, simplemente. Y como bien has dicho, Luis, hay muchas carencias, hay mucho hueco, es decir, tenemos ya una predisposición social que hace que pues, nuestros niveles de dopamina, de satisfacción estén bajos, pues porque estamos en trabajos que no nos gustan, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, bueno, ahora diría lo que ya siempre decimos, ¿no? Lo que ya sabemos, y a eso le das un chute de dopamina que viene por la pantalla y claro, es como un engranaje perfecto para la sociedad y ahí esta dependencia de la pantalla, ¿sí? Y cuando has preguntado, Claudia, en qué punto estamos, diría, ¿cuánto hace, por ejemplo, que no vas al baño sin tu teléfono? Sí, yo me pongo ahí, ¿eh? ¿O cuándo hace que... Es una buena pregunta, sí, algo tan simple como ir al baño, pues se me daría raro ahora mismo hacerlo sin mi teléfono.
O cuando te has olvidado el teléfono en casa y cómo ha ido este día. Cuando te lo olvidaste o te quedaste sin batería. Ahí puedes realmente ver qué dependencia tenemos, incluso intentando no ser dependientes o ser conscientes, está ahí. Sí, es presente. Claro. Una cosa, Luis, decías que ya es algo que es un problema que tenemos nosotros cuando te preguntaba sobre la adicción, ¿no? Que no era que las pantallas nos hicieran adictos, sino que ya nosotros veníamos con algo. Y estoy Sí, completamente de acuerdo. Pero también los contenidos son adictivos. por Luego, supuesto. independientemente de que nosotros tengamos esas carencias y las tengamos que llenar con las pantallas, también los contenidos están hechos para que tú te enganches. Por supuesto que sí, no lo he negado en ningún momento porque coincido. Además, tengamos en cuenta que los contenidos, y no solo los contenidos, sino los tiempos, porque se comprueba que, por ejemplo, los shorts de YouTube o los reels o estos que son pequeños vídeos cortos, que se seleccionan imágenes impactantes, de manera que se produce una estimulación en el cerebro que produce esa liberación de las endorfinas para mantenernos conectados. Es decir, hay un estudio detrás que avala, donde se ha investigado en los estados atencionales del ser humano, donde se demuestra de qué manera se nos puede subyugar como una polilla a la luz, de modo que incluso las luces que utilizan las pantallas son, de hecho, bueno, te dicen lo del el filtro amarillo porque el predominio de las luces azules en las pantallas inhibe los lóbulos frontales y prefrontales del cerebro, que tiene que ver con la consciencia y la vigilia y la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué las luces azules se utilizan en muchos lugares, como son las pantallas, los móviles, incluso las luces de las fuerzas del Estado, como la policía o las ambulancias, que de repente también son azules? Porque inhiben totalmente, cuando tú estás con ese impacto de luz azul, tú realmente estás siendo llevado a un lugar de inhibición de tu capacidad de discernimiento y de pensamiento. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente, como ves, aquí no se da, vamos, puntada sin hilo. Es decir, se intenta que estos sistemas informáticos nos mantengan cerebral y hormonalmente subyugados a una constante visualización del tema. Quizá, y esto ya son teorías, se pretende que haya generaciones de menores que no tengan la capacidad de discernimiento, que no sean personas adultas íntegras, sino que pierdan esa capacidad de razonamiento, volviéndose personas obedientes. Esto, yo considero, es una de las consecuencias, y la prueba está, en que la tolerancia a la frustración y a la capacidad de gestión de las emociones es muy bajita. Apenas están sabiendo gestionar situaciones que a nosotros eran las cotidianas en nuestra época. Hoy día parece ser motivo de un drama, y si le quitas, siguiendo el razonamiento de Ana, que me ha parecido muy bueno, le quitas, un menor le quitas el móvil en un momento dado, casi tienes que llamar al 112 porque se monta un pollo en casa que dices, necesito asistencia ahora mismo. Es la incapacidad de decir, no sucede nada. No pasa nada si no tienes un móvil en un momento dado, pero es un drama, ¿vale? Porque tenemos esa fijación con los contenidos y el modo en que estos nos lo transmiten, ¿no? O sea, vengo a darte la razón, Claudia. Sí, no, y además has tocado un tema muy, muy bueno, que es el de la toma de decisiones, ¿no? Y el córtex, que es inmaduro hasta creo los 18 o los 21, no lo sé muy bien, pero sé que Los 21, el tercer los septenio. 21, el tercer septenio, claro. Entonces tenemos niños que desde los 2 años están con este estímulo directo que inhibe la toma de decisiones y durante toda su vida, pues es como que lo normalizan o crean una cierta tolerancia, retrasando incluso la maduración de este mismo. Absolutamente. Entonces, este es un tema bastante delicado en cuanto al desarrollo ya mental de las personas, desde una temprana edad. Entonces Sí, a ver, tenemos una inmadurez. cuando Totalmente. estábamos hablando, perdona, decía, no sé por dónde empezar, o cómo ir armando este puzzle, porque son muchos puntos que hay que tocar, ¿no? Me gustaría, sobre todo, crear conciencia de dónde empieza el problema. O sea, quiero decir, ¿en qué momento la comunicación entre padres e hijos se pierde? ¿En qué momento dejamos de ver a nuestros hijos
en qué momento estamos nosotros desconectados y eso hace que nuestros hijos se desconecten, ¿no? Creo que sería un buen punto de partida para ver luego ya todo lo que estás diciendo, ver las consecuencias, ver lo que está pasando, ver cuáles son nuestros recursos o herramientas como padres cuando el único recurso que tenemos es poner al niño con la tablet a comer o enfrente de la tele. Bueno, ya iremos poco a poco, pero quería empezar con esta parte de que a mí me parece que es la más importante, ¿no? Esa Por supuesto. desconexión entre nosotros mismos que nos lleva a perdernos, porque es que como estamos hablando de la muerte, igual es que muchos ya estamos ahí agonizando y no nos hemos dado cuenta. Vale, yo aquí voy a saltar, por mi experiencia, voy a decir algo muy duro ahora, pero este vínculo a veces nunca se ha creado. Es decir, los padres se han rendido antes de intentarlo. Entonces, cuando yo hablo con los papás y les pregunto, ¿está comiendo tu hijo enfrente de la pantalla? Y me dicen, sí. Y digo, vale, ¿qué pasa? La quitas. Ellos ya decretan que, que el niño no va a comer. O que no va a comer ese plato que quizá no le gusta tanto si no le ponen la pantalla. Entonces digo, vale, ¿pero lo has intentado alguna vez? Y la respuesta es no. Es decir, es como que tenemos una herramienta que es tan cómoda, tan tentadora, ¿no? Es como golosa, que muchos papás ni siquiera han intentado una vez hacerlo de la forma correcta. Es como que el televisor siempre estuvo encendido en las horas de las comidas, ya, aún con las noticias, el fútbol, lo que sea. Y luego cuando el niño pues va tomando como conciencia que ahí hay unas lucecitas muy guays, pues entonces directamente, como el niño le presta atención, no sé si porque piensan que le va a estimular el cerebro o porque ya sabe tocar aplicaciones, pues se le da esta tecnología al niño a una edad temprana. Entonces yo lo que veo es que es un vínculo que hay que empezar desde cero. O sea, yo cuando tengo que sanar esto es como si nunca hubiera vivido este vínculo y eso es muy duro. Porque claro, estamos diciendo que la desconexión es porque no es porque se ha desconectado, es porque no conectó nunca. Absolutamente cierto. Es decir, y si algo trabajamos en terapia es el vínculo sistémico en la familia, pero por una falta de conocimiento del medio. Es decir, en mi opinión, la falta de introspección, la falta de hábito en hablar de lo que nos sucede. Mira, una de las cosas que yo hablo, por ejemplo, a la hora de poner límites y normas en casa, ya no es solo es la incapacidad de los adultos de saber regular y negociar con nuestros menores cuándo toca qué cosa. Entonces, si ahora estás comiendo y estamos todos en la mesa, no puede haber móviles en la mesa, pero empezando por los adultos. Porque evidentemente es como, vale, estamos aquí, pero ya hemos ignorado que estamos alrededor de personas y algo que es tan atávico en el ser humano, que es comer juntos, un momento en que nos unimos, en que podemos hablar, en que podemos compartir. Pues es un momento para estar mirando el móvil, el otro con la música puesta, dices, pero ¿qué diferencia hay estar aquí en esta mesa a no estar? Entonces, para mí una de las principales dificultades que hay es la falta de rutinas y hábitos que además nos inviten poco a poco a hablar de cómo me siento, cómo me ha ido el día, cuál es mi dificultad. Y como tú dices, Claudia, ¿dónde empieza esto? O preguntas. Pues empieza en el momento en que no existe una educación social, o sea, no existe la asignatura en los colegios, porque valores no es una asignatura que enseñe valores, bajo mi punto de vista. Yo estoy viendo que esa asignatura es totalmente hueca, porque yo trabajo con institutos y con colegios y, vamos, es que, salvo excepciones, la asignatura me parece tremendamente vacía. Y bueno, pues no existe la asignatura de inteligencia emocional en las aulas, donde se trabaja un poco qué ocurre, qué nos sucede, qué no nos sucede, qué está pasando, qué no pasa. En fin, incluso hay algunas pedagogías con las que yo sí estoy de acuerdo, en algunos matices, alternativas, que resuelven los conflictos entre los compañeros, separa incluso la clase, donde hasta que no se resuelve entre los dos compañeros el conflicto mirándose unos a otros, manteniendo el contacto con la mirada, hablando qué me ocurre con esta persona, qué es lo que me ha conflictuado, empezando por los adultos. Lo resumimos, los adultos no tenemos ya, porque venimos de una sociedad donde las emociones era algo hasta cierto punto malo, algo que tienes que ocultar, algo que no tienes que mostrar porque te hace vulnerable y manejable. Si partimos de sociedades anteriores donde los sentimientos son algo peyorativo, evidentemente se está produciendo una herencia
a nivel emocional o psicoemocional, si preferís, con nuestros menores donde hay miedo, donde hay una cierta resistencia a abrirnos, a compartir. Evidentemente, ¿qué sucede en las redes sociales? Que precisamente están los emojis, están las escenas que nos llevan a sentir, a experimentar intensamente lo que no experimento intensamente en mi familia, porque se rehúsa el contacto directo e intenso entre dos personas. Bueno, pues la tengo en Internet. Entonces, ¿dónde empieza la falta de comunicación padres-hijos? En el momento en que no se trabaja la comunicación verbal y sensorial entre nosotros. Ahí empieza el problema. Claro, y es que empieza cuando ponemos a nuestros niños, como decía Ana, a nuestros bebés, a comer en frente de una pantalla, y luego estamos en un restaurante y les ponemos para que no molesten, y luego vamos en el coche y se lo ponemos porque el viaje es muy largo, y ahí vamos sumando y sumando sin darnos cuenta, porque a mí me pasa siempre que yo también trabajo con las familias, y cuando les pregunto, siempre dicen, no, mi niño no, él no, muy poco. Y cuando empezamos a mirar cuál es el muy poco, es impresionante, es que están 2 horas o 3 al día los que dicen que nunca cogen un teléfono. Entonces, creo que es muy importante crear esa conciencia de que no estamos siendo conscientes de cuánto tiempo estamos lanzando a nuestros niños a la boca del lobo. Y sumar que ahora ya en los colegios ya no hay pizarras, hay pantallas. Que esas horas hay que sumarlas a la ecuación. Sí, absolutamente. Y hay escuelas que ni libros de texto. Que utilizan bueno, eso me lo he encontrado yo este año. Ya varios colegios lo hacen así. Han quitado los libros de texto con lo de ahorrar papel y entonces se ponen con el tema de las pantallas ahí y todo el portfolio y el texto lo llevan todo por pantalla, que luego además hay mucho más fracaso porque mientras que el profesor cree que está con los apuntes, ha hecho un salto de pantalla y está viendo fotos o está viendo cosas. No está en lo que está. Es que no hay un control real de este problema, bajo mi punto de vista. Exacto. Y puedo preguntarte, Luis, también, ya que estás, el hecho de no escribir también afecta, ¿no?, al habla y al raciocinio, porque está conectado, ¿verdad?, mano-cerebro. Pues sí, ya creo que los tres conocemos la respuesta a esa pregunta, obviamente, porque de hecho en escuelas que trabajan, que parece que son más clásicas, pero trabajan el lettering, la caligrafía, como una forma, además, psicomotriz, es decir, que trabajamos mucho con la escritura, estamos leyendo a la vez que escribimos y estamos trabajando en la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, recordando si se escribe con B o con V, no hay un programa que te autocorrige la palabra y no te has enterado que ha corregido. Es que estamos perdiendo cualidades que nos daban calidad. Como en el desarrollo neuronal de los menores, ¿no? Claro, entonces esto ya empezó con nosotros, ¿no? Porque yo recuerdo de pequeña memorizar todos los números de teléfono de mis compañeros, memorizar todas las rutas, ¿no? No usábamos el GPS. Entonces ahí empezó un poquito esta rueda de no sé si es comodidad, tecnología, avance o pérdida a la vez, ¿no? Pérdida de capacidad al mismo tiempo. O, claro, ¿qué hacemos con esto, no? Perdón, ahora estoy lanzando yo las preguntas, sí, pero... No, claro, tú lánzalas. En el sentido de que, claro, cuando, por ejemplo, si yo no tengo que memorizar un teléfono o memorizar una ruta para ir en coche, quizá debería llenar este espacio con algo productivo, ¿no? O sea, ese sería el avance tecnológico, pero si lo lleno con basura de Internet, ahí tenemos el problema, ¿verdad? Totalmente, Sí. vamos. Esto sí que está siendo pandémico. Exacto. Esta, si ha habido una pandemia, es esta. Y no otra. Sí, exactamente. Y otra cosa que es que otro gran monstruo con el que tenemos que cargar muchos es oír cuando tú tomas la decisión de que tus hijos no vean las pantallas, no vean la tele, utilicen su tiempo libre en otras cosas, dibujen, creen, se aburran, sí. Se aburran, porque así empieza la imaginación a volar. Son niños y les tiene que volar la imaginación.
El otro monstruo que yo creo y que muchos no pueden superar es que te juzguen y que te digan que cómo es posible que los metas en una burbuja, que esa no es la vida real, que tienen que entrar en la tecnología, que tienen que ver la tele porque luego con sus amigos del colegio van a hablar de algo y tu niño no va a saber de qué se habla y tu niño va a quedar relegado. ¿Cómo podemos darle fuerza a las familias para que no se sientan solas y vean que no, que pueden contra este supermonstruo? Pues mira, yo empezaría por decirles que cada vez son más las familias que me hacen esa misma pregunta en la consulta. Es decir, en realidad deberíamos saber que en todas las casas se cocen habas. Es decir, nunca ha dejado de ocurrir así. Es decir, parece que tus hijos son los únicos que tienen, que si les quitas el móvil no van a estar al día. Y esta misma conversación se está teniendo en muchísimos, muchísimos hogares. Esto quiere decir que en realidad, si nos diéramos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestros menores, de hecho yo muchas veces en la charla les digo, oye, ¿y tú a tu hijo o tu hija de 13 años, suponte te doy la cabeza, le darías las llaves y te dices, venga, me voy a sentar aquí atrás, te doy las llaves del coche y me llevas tú a casa, que me duele la cabeza? ¿Tú te atreverías a dejar que tu hijo de 13 años coja el coche, se meta en la autopista y te lleve a casa? Evidentemente las primeras sensaciones de vértigo, ¿no? Y de angustia, es como decir, ¿qué me estás contando, no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en las redes sociales y les estamos dejando las llaves a un mundo que les está haciendo daño a nivel neuronal y a nivel emocional. Entonces, ¿cómo empezar? Aliándonos, sabiendo que nos está pasando a todos, que en realidad todos tenemos la necesidad y la urgencia de poner límites y normas regulativas dentro de casa. Esto no empieza en la escuela, esto empieza en casa. Y en realidad, si como padres adultos responsables porque bueno, tú eres adulto, si tú te pegas 16 horas seguidas en la pantalla, allá tú, tus ojos, tu sistema del descanso, del sueño y un largo etcétera. ¿Vale? Pero que tu hijo, que está ahora mismo desarrollando todo su sistema nervioso y su capacidad de socialización, que es con otras personas, no con una pantalla, evidentemente ahí estamos produciendo lo que va a ser una atrofia. Y de hecho, la miopía infantil se ha producido una multiplicación exponencial de la miopía infantil por lo próximos que están a las pantallas y además la pérdida de la claridad en el espacio. Además, esto lo dicen los que son optometristas, lo dicen como la incapacidad de ver en 180 grados se está atrofiando porque estamos entrenando al cerebro a mirar simplemente de frente a la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, la naturaleza lo que no se usa lo atrofia y lo hace desaparecer. ¿Nuestros hijos nuestros millennials hijos son hijos de las tecnologías? Sí, pero mucho antes todos hemos sido hijos de la espiritualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho antes de que aparezcan las pantallas y las tecnologías, sí, teníamos una responsabilidad con el desarrollo psicoemocional de nosotros como especie. Y poner a un hijo límites es algo que tenía que suceder mucho antes de la aparición de las pantallas, porque utilicen tecnologías no es anchas Castilla y a partir de ahora que lo usen cuando quieran. Es que no, es que tenemos que comprender que antes que todo esto está el encuentro de calidad. De calidad es que a veces para tener un vínculo sano y bonito con tu hijo tienes que tener conversaciones sí o sí difíciles. O sea, si tú verdaderamente quieres que entre tu hijo y tú haya verdaderamente un vínculo fuerte y sano, no es ceder y decir sí a todo para que te recuerde como un colega, sino más bien ese vínculo se va a forjar en la medida en que se lo pones difícil en cuanto a normas y a límites. Bajo mi punto de vista, muchos de los trastornos y la ansiedad infantil viene porque sus adultos no cogen ese papel de autoridad. Claro, aquí creo que es un melón esto. Es decir, sí, es un melón que va creciendo generación tras generación. Porque nosotros empezamos con el GPS, el teléfono, y a la siguiente generación ya ha tenido como el corrector, ¿no? Ya puede traducir con Google, ¿no? Ya no tiene que buscar el diccionario. Y cada vez es todo como más fácil, de alguna forma. Entonces la tecnología nos va engullendo. Entonces nosotros, no sé, mirábamos la tele, el canal, los dibujitos que había en el momento y te lo tragabas el que había, lo quisieras o no. Sí. Y si no te gustaba, pues te ibas a jugar. Pero ahora ya tienes la televisión a la carta.
Entonces, ¿qué pasa? Que todas las emociones que tú sientes durante el día, todo lo que has experimentado, tienes que digerirlo, tienes que entenderlo y tienes que madurarlo. Entonces, claro, si yo que sé, me he peleado con un colega en el colegio, llego a casa y no lo hablo con mis padres o con mis hermanos, o lo gestiono yo mentalmente y me enchufo a la pantalla, entonces yo le llamo siempre como deberes emocionales. Son emociones que nos han gestionado. Claro, ya tenemos papás que han gestionado estas emociones y que están teniendo hijos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los mismos papás tienen miedo de las emociones que sienten sus hijos. Y antes de experimentarlas y permitir que el niño atraviese, qué sé, un sufrimiento, una angustia, porque tienes como que, ¿no? La emoción es una contracción, ¿no? Es sube, sube, sube y llega a un límite y luego baja. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Que sube, sube, ¡oh! Que viene y cortamos. Ahí está la tecnología. Entonces, claro, ese es el melón gordo que tenemos, que ahora los mismos papás emocionalmente ya vienen de una inmadurez tecnológica. ¿Y qué pasa a la siguiente generación? Ya, para rematarlo. Porque claro, toda esta generación con esta inmadurez, con esta dificultad de toma de decisiones, con esta adicción, con, bueno, quizás infertilidad, con todos los tóxicos metales, ya no nos reproducimos, ya no lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad de que, claro, tela. Es decir, es que a lo mejor realmente lo único que han visto en su casa es el niño llorar y del teléfono porque es lo que me hicieron a mí. Claro, totalmente. Es que es lo que yo pensaba, que ya estamos viviendo, y lo he dicho siempre, la primera generación de hijos de padres completamente tecnológicos, que no ha pasado con las nuestras, que de repente pues no lo teníamos, hemos vivido, hemos crecido y conocemos otro tipo de posibilidades y tenemos otro tipo de herramientas que, como tú bien decías, poco a poco se han ido perdiendo y cada vez tenemos menos recursos. Pero a ver, entrando aquí en materia, porque todo esto que estamos hablando, lógicamente, tiene unas consecuencias que son devastadoras, devastadoras. Y me gustaría ponerlas aquí, sobre la mesa, porque es muy importante saber hasta dónde puede llegar esto y hasta dónde, porque mucha gente dirá que somos unos exagerados, que tampoco es para tanto, que no es grave, que va. Pero sí que me gustaría empezar a sacar aquí, pues, todas las consecuencias, todas las patologías, todos los problemas que podemos empezar a creer y a crear en nuestros niños y todo lo que se está viendo en las consultas, porque ustedes, los dos, pues, están trabajando con familias y con damnificados de esto que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Pues, Ana, yo, vale, a la palestra, como decíamos antes. Bueno, pues a ver, patologías todas. Mira, pero fijaros en un detalle que es curioso, porque en realidad, claro, podríamos enumerar un montón de trastornos. Y de hecho el DSM-4, bueno, ya van por el 8, yo empecé por el 4, de la que recoge todas las patologías psicológicas y emocionales de los seres humanos. Yo realmente cada vez creo menos en ese libro porque nos va encorsetando y en patología. Al final no somos seres humanos, somos un conjunto de posibles patologías, ¿no? Mirad, en realidad el ser humano todo parte de una ciencia que es la ciencia del corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo todos los trastornos del sueño, de la alimentación, del comportamiento, personas que tienen miedo a hablar en público, que no la agorafobia y no se atreven ni a salir de su habitación. O sea, todo nace de un miedo, de una vergüenza o de una ansiedad. Emociones que son reguladas desde el corazón, no desde el cerebro. Es decir, si en algo tenemos un enemigo aquí, en común, es que todas estas cuestiones atentan contra el corazón del ser humano. El corazón del ser humano... Perdón la interrupción, pero muy interesante. Sigue, sigue. No, sí, a mí me parece toda una ciencia que hoy se está explotando porque en realidad se descubrió que tenemos 150.000 neuronas en el corazón independientes al sistema límbico, es decir, que se excitan antes que el cerebro. Cuando tú tienes una intuición o un sentimiento, nace en el corazón y lo registra el sistema límbico y la ciencia se empeña en decir que es el cerebro el que regula las emociones. Y no es verdad. Quede claro aquí que es el corazón quien regula las emociones. Y el cerebro las registra para ponernos en conciencia, nada más. ¿Esto qué significa? Que todas las patologías nos desconectan del corazón. Y si algo está pasando aquí, es que estamos yendo a lo virtual, que tiene que ver con regiones
posteriores del cerebro, que es lo onírico, lo que no tiene sustancia, es decir, de alguna manera a fantasear, a imaginar, hay una desconexión de la realidad y por tanto de las emociones. ¿Por qué es grave esto? Porque cuando hay que volver a la realidad, los menores no tienen puentes de conexión entre su mundo onírico y su mundo real. Y la depresión, la ansiedad y el bajo umbral de tolerancia a la frustración son tan dramáticos que vamos a ver si esto no es dramático, que se lo digan a la cantidad de familias que han perdido hijos durante la pandemia por suicidio. Pero así. Que le expliquen a ellos que esto no es dramático. Y eran personas que en las redes tenían cierta popularidad o no. Entonces, en realidad tenemos que darnos cuenta que como sociedad corremos un grave riesgo si nos desconectamos de nuestro corazón y de nuestras emociones, bajo mi punto de vista. Esta es la auténtica gravedad. Vale, yo voy a añadir síntomas a todo esto, ¿vale? Todo lo que has comentado me parece súper interesante, el tema del corazón. Sí, yo soy más de intestino, también hay neuronas en el intestino, más en microbiota, y ahí también se ve afectado todo, sí. Porque claro, al final todo, no, somos un conjunto, ¿no? Todos los órganos trabajan en un conjunto. Sí, hay 3 cerebros. Sí. Exacto, pero bueno, yo los síntomas que veo en adolescentes, por ejemplo, hay tanta mala gestión emocional que la única forma de gestionar las emociones fuertes es autolesionándose. Veo que se cortan, ¿no? Típicos cortes con la navaja, eso lo veo muchísimo. Sí, autolesión por miedo a sentir. Entonces, cuando yo me libero de mí mismo mediante el dolor físico, ¿sí? Otro síntoma, obviamente, es la fatiga, el agotamiento, porque se nos rompen los ritmos circadianos. Entonces, sabemos que la luz azul estimula el estado de vigilia, el cortisol, y el ritmo circadiano se ve totalmente alterado. Sumado con no moverse, o sea, no hacer ejercicio cuando estoy en la pantalla, mi cuerpo está parado. Entonces, eso afecta a la psicomotricidad, afecta a la conexión cerebro-cuerpo, aumenta rasgos autísticos, ¿vale? Desde luego, si queréis, mencionamos el tema del autismo virtual, que es otro temazo, que son niños que simplemente por culpa de las pantallas parecen autistas, retiramos pantallas y el niño está bien, ¿sí? Total. Y luego, además, profundizando ya con el tema de cómo te afectan las pantallas a nivel vibracional, claro, obviamente, o sea, físicamente te afecta el sistema recompensa, ¿no? Lo que es el placer, que es la dopamina. Al afectar el ritmo circadiano también baja la serotonina, entonces, claro, está induciendo una depresión bioquímica al cuerpo. Eso sumamos la mala gestión emocional y la infelicidad por sentirse insuficiente, más la falta de conocimiento de uno mismo, más el querer ser alguien que no eres, porque claro, en las redes todo es bonito, todo son sonrisas, todo es ficticio, y claro, luego miras tu vida y digo, mi vida es una basura, pero yo me saco la foto que estoy perfecta. Claro. Entonces, todo esto va sumando en una ecuación que realmente nos está creando mala salud. Mala salud, más inflamación, menos depuración del cuerpo. O sea, si ya estamos intoxicados, el hecho de estar sin hacer ejercicio enfrente de la pantalla hace que el cuerpo limpie menos, el descanso es peor, por lo tanto regenera menos, ¿sí? Entonces estamos induciendo enfermedades graves a largo plazo. ¿Sí? Ahí nos podemos ir a un cáncer, ¿sí? Nos podemos ir tranquilamente a generar tumores o bien generar problemas autoinmunes severos. Ahí lo dejo. Sí, a mí me parece terrible esto que habla sobre todo los problemas emocionales en niños y en adolescentes, las autolesiones, la unión también de las pantallas con las drogas, porque al fin y al cabo entramos en adicciones y ya nos perdemos ahí, la pérdida de capacidad de la realidad, del tiempo, y sobre todo las relaciones sociales. Es que ya no saben qué hacer, ven a otro niño y no saben qué hacer. Pues que los ves en el parque, ¿no? Mandándose mensajes, sentados en silencio, cada uno con su teléfono y hablando por WhatsApp. Pero bueno, te metes en el metro y va el vagón vacío, va el vagón como si estuviera vacío, no oyes nada. Y está lleno totalmente y cada uno va en su asiento con su móvil. Es una época de absoluto absentismo emocional. El problema de todo esto también es la inteligencia artificial que se acaba de crear ahora y va a atentar contra la IA, contra la IE. Yo apuesto por la IE en los colegios, que es la inteligencia emocional en el cuerpo, por lo que acabas de explicar a nivel intestinal. Es decir, es como la importancia de volver
a poner el énfasis en lo que llamamos lo genuino, es decir, cómo me siento, qué necesito, qué me está pasando, ¿no? El tema bueno, los estados dopaminérgicos que produce las consolas, los videojuegos, y como dices tú, los falsos avatares están atentando contra nuestra capacidad de adaptación al medio, que tanto hemos tenido durante toda la evolución de la especie humana. De repente nos sacan del medio. Y la IA es una inteligencia que va a saber qué es exactamente lo que a nivel psicoemocional se está produciendo en el ser humano. ¿Qué carencias trae esta especie? La inteligencia artificial dice, esta especie humana que nos ha creado, ¿qué carencias tiene? Porque nos está pidiendo constantemente a través de los buscadores una serie de estímulos, lo cual yo puedo hacer algoritmos y saber cuáles son las necesidades básicas que más demanda el ser humano. Muy bien, yo te voy a dar el chocolate, si yo soy el que te da lo que tú necesitas, pasas a estar tú sometido a mí, porque yo tengo lo que tú quieres. Entonces, este es el gran riesgo que corremos hoy día, que es que no hay un desarrollo espiritual parejo al desarrollo tecnológico. Como sociedad nos estamos abocando al fracaso, por un lado. Luego está el asunto de que también hay una baja tolerancia a la frustración porque, bueno, ahora últimos estudios, entrando en tu terreno, Ana, se está comprobando que por causa de grandes traumas vividas en generaciones anteriores a nosotros, nuestros abuelos, producto de la guerra o de la posguerra, las generaciones de hoy están naciendo con muy bajo contenido en cortisol, que no proviene sino de una reminiscencia traumática de generaciones anteriores, lo cual les hace mucho más vulnerables y más hipersensibles a los estímulos que tienen que ver con la tristeza, el enfado o la agresión, ¿no? No es tan solo una cuestión que viene solo del anestésico de la pantalla, sino que ya bioquímicamente ya vienen con bajos niveles de cortisol. ¿Qué ocurre? Que esto tiene que ver con lo vivido filogenéticamente en nuestra especie anterior. Dicen que si nuestros menores son generaciones blanditas, en realidad lo son, pero lo son a consecuencia de que nuestras generaciones anteriores han tenido que ser muy frías y muy duras en circunstancias muy hostiles. Si no era por la guerra, era por el hambre o eran las enfermedades. No es casualidad que la naturaleza esté produciendo generaciones hipersensibles. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos como especie volver a un nivel de sensorio-motriz y a nivel sensorio-emocional donde todo nos afecte más. Porque como sigamos en esta línea de insensibilización, pues acabamos siendo robots, mientras que los robots cada vez se parecen más a los humanos. Con lo cual, fijaros tú, la contradicción que aquí se está produciendo es toledana. O sea, que yo creo que aquí, y bueno, que hay que regular esto urgentemente, Claudia. Volviendo a tu pregunta del principio. Sí, está también, bueno, las alteraciones del sueño, ¿no? Niños que van al colegio y que se han acostado 3 horas tarde de lo que debían por estar con las pantallas. Y hay una cosa que es que yo siempre he pensado y es, tú a tu hijo nunca lo dejarías en la mitad de la calle solo, ¿no? Cuando tú le das un acceso a Internet completamente solo, Sí. es como si lo estuvieras dejando en medio de la calle. ¿Qué peligros puede tener un niño navegando solo, sin ninguna guía y ningún acompañamiento de sus padres por Internet? Bueno, lo primero que viene a la cabeza es la pornografía, tal cual. Y vemos, bueno, yo veo a diario muchos problemas con la sexualidad, porque están acostumbrados a la agresividad sexual que muestra la pornografía, que eso no es sexualidad, y lo normalizan. O hacen cosas que no tendrían que hacer y terminan mal. Absolutamente. Entonces, claro, ya fíjate que el placer que puede representar para un ser humano la sexualidad está corrupto. El placer que puede representar para un ser humano lo que es una buena comida, nutrientes, ¿no? Nutrirse, comida de alta vibración, está corrupto por las pantallas. Entonces, claro, la tecnología nos ataca por todos lados. O sea, todo lo que nos conecta a la vida, la tecnología lo corrompe.
Qué Pues casualidad. claro, sí. Qué casualidad. Qué casualidad. Esto es otro temazo ya, las Es un problema, casualidades. y es un melón que aquí no vamos a abrir, pero casualidad No. entre muchas comillas. Esto no tiene nada de casual, Bueno, cada vez que digamos casualidad ya sabemos que no lo es. que no lo es, que todo esto forma Exacto, parte de un plan. exacto. Entonces, bueno, viene una generación que es muy potente además, como tú decías, Luis, el tema de la sensibilidad, incluso la espiritualidad, porque me vienen niños que bueno, pues con adicciones, drogas, o autismos, TDAs, TGDs, TLPs, Sí, todo. toda la lista, TEA, pero y lo tienen un potencial increíble. O sea, sí, realmente los de arriba están acojonados. por eso lo Y, hace. exacto. Y entonces yo ahí veo un ataque. Es total. Es una guerra informática o guerra tecnológica. Fijaros, además, tú lo has mencionado antes, Ana, que es la inhibición a nivel, los disruptores hormonales que se producen en el agua, en los cosméticos, en los alimentos, es para esterilizar a la sociedad. Si además tú haces toda una propaganda estudiantil, todo un proceso, porque yo veo el programa curricular en los colegios y en los institutos, es totalmente, vamos, que no crea personas. Están trabajando la parte del área de la memoria, ya ves tú. Es decir, es importante saber recordar las cosas, pero hay cosas mucho más importantes en la educación. Y todo el sistema educativo español es memorizar datos, exclusivamente. No sirve para nada. Español, inglés, americano, Bueno, japonés. sí, pero vamos, yo voy a hablar del que conozco, que está aquí, aunque bueno, también conozco el estadounidense y casi es más baladí que el nuestro. O sea, pero vamos, que es así, que es todo un programa de disrupción del desarrollo sano, del potencial que están trayendo las nuevas generaciones, que es tremendamente transformador. Cuanto más lo es, más agresivo es este plan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pero por otro lado, claro, nosotros estamos aquí y estamos haciendo este programa y lo estamos haciendo gracias a la tecnología y la tecnología ha traído muchas cosas buenas, ¿no? ¿Cómo separamos? ¿Cómo sabemos hasta qué punto, hasta dónde? Y yo aquí voy a salir del armario, ¿vale? Porque yo desde pequeña siempre he tenido ordenador en casa. Yo llegaba del colegio, me enchufaba la tele, tenía consola, videojuegos y he sido una gran adicta a los videojuegos. Yo me podía estar 6 horas jugando y a veces se me hacían las 3 de la mañana y ni me enteraba y tenía los pies dormidos porque es que no me había ni movido un milímetro. Sí. Fíjate. Entonces, yo recuerdo, ¿no? mi adolescencia, ¿no? Los 17, 18, era buena estudiante. Curioso, ¿vale? Porque realmente para mí mi vida real eran los videojuegos. Yo ahí me sentía viva. Y luego mi mundo real era un lastre. Es como, ¿qué aliciente tiene esto? ¿Estudiar para qué? Elegir una carrera, no me gustaba nada. Entonces, bueno, yo estaba allí plantando una depresión profunda que petó a los 21 años, donde me quedé un año como los japoneses, los hikikomori, que se quedan un año encerrados en casa, solo pues mirando mangas y jugando a videojuegos. Ahí me quedé todo un año. Entonces yo creo que de alguna forma, ¿no? el ser humano está compensado. Entonces cuanto más nos atacan, yo lo que veo que es como positivo es que nos llevan a tocar fondo antes. O sea, ahora las personas como más adultas, ¿no? Depende de las generaciones anteriores, tocan fondo con 40 años, ¿no? 40, 50 y empieza ahí este crecimiento. Ahora veo estos intentos de suicidio, que es como un tocar fondo, que obviamente no los apruebo, pero sí que es verdad que veo como que llegan a los 18, 19 años y han vivido lo peor, emocionalmente, bioquímicamente, intoxicación. Entonces, ahí también es otro potencial que nos está facilitando esta situación de la tecnología. Porque sí que también te digo, como adicta, exadicta a un juego, de vez en cuando, cuidado, que llega un momento en que ya nada tiene sentido. Ni siquiera el videojuego, ni siquiera el Netflix. Llega un momento en que ya lo has quemado todo y ya vas a jugar a un videojuego y ya sabes lo que te va a ofrecer. Veo una peli y llevo 10 minutos de peli y ya sé lo que va a suceder. Me puedo avanzar a todo. Entonces, esto ya cuando carece de sentido, ahí es cuando tú tienes esta lección de o te suicidas o te conectas con la vida. A mí lo que me salvó fue viajar por el mundo. Viajar, perderme sin tecnología y pasar situaciones difíciles de verdad donde me sentí viva. Y bueno, la adrenalina, que esta es otra.
¿No? Pero bueno, sentirme viva, pues cuando hago snowboard, cuando me tiren paracaídas, cuando... ¿Vale? Pero bueno, es como un proceso también, ¿sí? Lo que pasa es que sí que es verdad de que un gran porcentaje de la población no va a superar este proceso. Eso es lo que quizá nos duele o nos asusta. Que es un porcentaje muy bajo el que realmente va a hacer este clic, decir, bueno, esto ya no me pone, por decir una forma, quiero otra cosa. O quiero algo más de verdad. O ¿para qué vivimos? Porque mi pregunta existencial es, ¿qué venimos a hacer aquí? Nada tiene sentido. Es la pregunta que veo en muchos adolescentes de ¿para qué vivir? Y bueno, es triste. Claro, pero perdona, Luis, es que No. ahora que dice Ana esto, digo, me imagino el panorama de una familia que tiene a su hijo que está con intentos de suicidio, que está autolesionándose, que han llegado a ese punto. ¿Cómo les puedes ayudar? O sea, porque yo me imagino, yo como madre, o sea, viviría en una angustia total, en un miedo absoluto todo el tiempo, en miedo a dejarle solo, en miedo a... porque no sabes qué va a pasar. Claro. ¿Cómo se puede? ¿Cómo ayudas a una familia que está en este punto? ¿Por dónde pueden empezar? Lo primero que necesita este niño es ser visto. Porque normalmente cuando alguien se enajena con las pantallas o con la tecnología o no quiere estar presente, es porque recibe tal presión del mundo de fuera, sobre todo de los padres, porque los padres están constantemente diciendo, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ya no es un podrías, no es una orden directa, es tú, lo que tú eres está mal, lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces, el niño que no sabe quién es, vamos a poner animales, el niño es un gato y papás les dicen, tienes que ser un perro. Tienes que ser un perro, un perro, un perro. Y claro, al niño, como gato, ladrar le cuesta horrores. No puede ladrar. Entonces, ahí hay un problema de vínculo muy grave, papás, hijos, que como decía antes, nunca se creó. Entonces, los padres ponen una presión increíble, más la presión del mundo, más la falta de autoconocimiento, la depresión, bueno, pues, todo el cóctel que llevamos hablando. Entonces, lo primero que tendrían que hacer los papás es decirle a su hijo, no pasa nada. Si estás cansado, párate. Si necesitas ayuda, pídela. Si fracasas, no pasa nada, lo vuelves a intentar. Si esto no te gusta, déjalo estar. En vez de intentar meter en palanca lo que esperamos o lo que hemos creído que es bueno para él. Que eso es un error. Yo como mamá me pongo ahí que muchos padres cometemos. Que pretendemos saber lo que nuestro hijo necesita. ¿Sí? Eso es un comienzo. Sí. Adelante. Yo sumando un poco, porque estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, o sea, es así, tal cual. Yo por sumar y por decir algo diferente y no repetirnos, es el hecho de que igual que hay meter en palanca cosas que no somos, hay mucho abandono. Es decir, muchos de los trastornos también es porque ese vínculo es por ausencia de la presencia. No es solo que el menor no es visto, sino que no tiene adultos al otro lado. Es decir, hay mucha depresión entre los padres. Depresión no solo a nivel afectivo, es decir, hay una madre depresiva o un padre depresivo o maltratador. Sencillamente es que tampoco ni están. Es decir, las rutinas, que también están muy bien pensadas, nos obligan a los adultos a estar mucho tiempo fuera de casa. Cuando estamos en casa, los menores son un problema porque tienen demandas del tipo tengo que hacer deberes, quiero hacer esto, me ayudas con aquello, y los adultos que ya llegan cansados, llegan ya con sus agobios personales, se supone un agobio extra el tener que pararlo todo para atender a nuestro hijo en sus demandas. ¿Qué ocurre? Que, mira, búscalo en internet, mira, pregúntaselo a un compañero, ahora vamos a cenar. Durante la cena, a lo mejor ni me siento a cenar con mis hijos, sino que yo sigo haciendo cosas mías, les pongo la comida en la mesa y yo me voy y que vayan comiendo o cenando. La ausencia de la presencia de los adultos responsables de nuestros hijos, yo también soy padre, es fundamental corregir. ¿Por qué? Por esto mismo, porque empieza a haber otra forma de no ser vistos. No es porque me piden que sea quien no soy, que también. Es que no soy suficientemente bueno. Claro, como hay un vacío aquí, es decir, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde está la presencia, el compartir, el que me puedas escuchar? El que ahora yo no necesito que me digas que lo busque en internet, eso ya se me ha ocurrido a mí solo. Es el hecho de que necesito que estés aquí y me digas qué pasa aquí. Aunque te equivoques, bueno, me lo has explicado mal, ¿qué más da? Por lo menos viniste a contármelo, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que también está viendo, y sobre todo en el TCA, porque lo del autismo
es brutal. Se está produciendo un alto porcentaje de TEA, del famoso que antes llamábamos Asperger. ¿Pero por qué? Pues porque evidentemente ya en el embarazo, en la gestación, la madre estaba no conectando con el bebé. Estaba conectando con sus miedos, estaba conectando con sus trabajos y bueno, lleva el embarazo porque el embarazo lo hace la naturaleza. Pero ¿qué es esto de hablarle al bebé? ¿Qué es esto de ponerle música o de ponerte las manos en la tripa? Nada, ¿qué más da? Entonces, claro, no es casualidad que la naturaleza está produciendo una mayor tasa de trastornos por autismo. Tocada y Claro, hundida, ¿eh? Yo. es como nos está diciendo, ¿queréis ausentaros? Muy bien, pues generemos generaciones de menores Sí. ausentes. Vais a ver lo que vais a echar de menos, que tu hijo te mire con emoción, que no te esté mirando como quien mira un paisaje. Sí. ¿Comprendéis? Y vamos a echar de menos las emociones. Vuelvo a decir que todo esto es un complot contra el corazón, contra lo que realmente nos hace avanzar. Sí, y Entonces, bueno, yo quiero añadir algo aquí, Luis, y es que es triste de que muchos padres, cuando yo les digo tienes que pasar más tiempo con tu hijo, lo ven como un lastre cuando debería ser un disfrute. exactamente. Bueno, yo es que me enarbolo, ya veis que me enciendo, No, pero también está perfecto. porque en realidad para mí esto es una denuncia, lo que estamos haciendo en este programa. Como tú bien dices, también usamos la tecnología, ¿no? Estás diciendo, rompamos una lanza en favor de la tecnología. Por supuesto que sí. Sí, de hecho vamos retrasados con la tecnología todavía. Tengo que decir que también se han boicoteado las nuevas tecnologías que Tesla nos trajo aquí, que era la electricidad gratis, la luz gratis, Sí. los motores de presión por vapor u otros. Seguimos en el carbón, en el petróleo y en las ruedas de caucho. O sea, cuando todo esto haya sido totalmente superado por las nuevas investigaciones, ¿por qué seguimos con eso hoy día? Pues porque evidentemente hay fuerzas que nos están reteniendo tecnológicamente. Pero bueno, en definitiva, lo que vengo a decir es que todo es una herramienta, todo tiene que ser una herramienta y es en manos de quién está esa herramienta. Yo no puedo dejar solo a mi hijo en la calle como no debo de dejarle solo en internet. Tengo que estar pendiente de qué visita, qué no. Es como yo les digo a las chicas cuando doy en las charlas entre primaria y secundaria, que les encanta compartir los selfies, y digo, bueno, pues venga, me vais a dejar una foto cada una que las voy a ampliar y las voy a poner en la estación de Renfe hoy. ¿Qué os parece? Así en grande. Voy a poner un póster con vuestra foto en las columnas de la Renfe, dado que os encanta compartir. ¿Pero qué dices? ¿Pero tal? ¿Pero cuál? ¿Pero lo que? No te pases tal. Digo, ahora mismo una de esas fotos ya estará allí, sin que yo haya pasado por allí. Es decir, no controláis la manipulación de vuestras imágenes que publicáis, no sabéis quién la atrapa y dónde la coloca. Es decir, no hay un control. ¿Qué estás aceptando cuando instalas una aplicación? Te dice, ¿aceptas que la aplicación entre a tu galería de fotos? Pero si esto es de cocina, o sea, ¿por qué tengo que aceptar que entres a mi galería de fotos? ¿Qué sentido tiene esto? En definitiva, tenemos que aceptar la tecnología porque estamos en nuevos tiempos, pero evidentemente supeditada a nosotros, no al revés. Sí, está tal cual. Claro, mira, habías dicho tú antes algo que es muy cierto, ¿no? Muchos adolescentes que han tenido intentos de suicidio eran muy populares en las redes. Tenían muchos amigos, tenían una vida perfecta, todo estaba muy bien. A ver, ¿cuáles entonces son los signos de alarma? Porque esto no vamos de 0 a 100 en un momento, esto es un proceso y tiene que haber pues algunas pistas que nos digan, por aquí la cosa va mal. ¿Cuáles son los primeros signos de alarma? No sé si empezar por los últimos o empezar por los primeros. ¿Quieres mencionar tú, Ana? No, adelante, te escucho. Bueno, yo era por no acaparar micro, que soy un charla. No, luego acaparo yo, no te preocupes. Que soy un charla, yo no te... Que nada, que bueno, pues signos de alarma. Bueno, pues los habéis mencionado antes. Pues mira, la ausencia en la familia de cuando tu hijo de repente antes contaba cosas, ya no habla, la falta de comunicación verbal, cuando de repente tú podías hablar con él y te miraba a los ojos o sonreía con lo que decías o había una manifestación emocional refleja a lo que le estás contando. Si de repente tu hijo ya no te mira, evita las conversaciones, cuando le hablas mira mucho al suelo, siempre que habla lo hace de forma depresiva, solo se queja, se encierra demasiado tiempo en su habitación. Por supuesto, si de repente usa ropa muy holgada, está ocultando que se siente físicamente grueso. Mirar sobre todo también los brazos o las piernas, porque también puede ser que estén tapando cortes.
todo síntoma que tiene que ver con la ausencia, con la retirada de la expresión emocional, del cuerpo, de la manera en que interactúa con la familia, ya estamos ante los primeros síntomas graves de que a tu hijo le está pasando algo, ¿vale? La soledad no es buena. Es buena en los adultos porque tenemos que parar un poco y meditar y ver qué estamos haciendo con nuestros hijos o nuestro trabajo o nuestra pareja. Ok, pero con los menores la soledad hay que controlarla porque un menor que se aísla es un síntoma muy extraño. Algo está sucediendo ahí, sobre todo en temas de pubertad y adolescencia, que es una época de muchos amiguitos, de jugar y tal. Entonces, si pasa demasiadas horas, porque una cosa es en un videojuego, que también es dañino, como en las redes, pero en las redes es más, no solo la pornografía, también es, por ejemplo, uno de los principales causantes del TCA, del trastorno alimentario, tiene que ver con los influencers. Influencers chinos, salen chinas, japonesas, incluso norteamericanas, hablando fatal del aceite y de, curiosamente, productos que tienen omega 3. Es decir, que es una de las cosas que más necesita el organismo, ¿no? Entonces, qué casualidad, ¿no? Es decir, hay una publicidad de que alimentos que son sanos son los que más se critican en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. ¿Qué quiere esto decir? Que realmente no, esos influencers que tienen cero conocimiento de nutrición se ponen a hablar de lo que es bueno o es malo en las rutinas alimentarias. ¿Qué ocurre? Imagínate, ponte en la mente de una chica adolescente que de repente quiere que su cuerpo se parezca a los avatares que salen o que están de moda y escucha eso. Inevitablemente la moda es deja de comer eso, come solo verduritas hervidas, no comas carne, la grasa es mala y claro, ahí tienes el inicio de un trastorno que va dramáticamente hacia un fallo sistémico del organismo porque las grasas son buenas, el omega 3 es necesario, el veganismo es una corriente que no se está controlando ni gestionando bien, en fin, son muchas cuestiones que realmente hoy día se nos escapan y que en las redes las cogen personas inexpertas y las introducen en la mente de nuestros menores. Con lo cual, otro síntoma es eso, la adicción a programas que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Y bueno... Sí. Bueno, esta es otra, que es curioso que nos censuren nosotros y otras fuentes de información, como tú dices, estén tan libres. Exactamente, ahí sí, ahí no hay problema, ahí no hay censura. Ahí no hay problema. Exactamente, qué casualidad Sí. También, ¿no? O sea, es que si todo más claro no puede estar. Sí. Bueno, yo sumando a todo lo que has comentado, que estoy también totalmente de acuerdo, hay también luego estos niños que quieren ser tan perfectos, ¿vale? Que es como el otro extremo. Eso, tengo que sacar buenas notas, ser perfecto, estar delgado, etc. Este también es otro síntoma, pues es mucho estrés para la persona y esto puede petar. Y esos son los que petan mal. Ya. Sí, que es como que de la noche a la mañana están perfectos, dejo de ir al colegio o al instituto y me aíslo, porque ya no soporto la presión, ¿no? Es decir, este sentimiento de insuficiencia, esta carencia emocional, esta falta, pues hay también muchos jóvenes que lo intentan como tapar pues con buenas notas, con entrega, con sacrificio, etc. Eso también sucede. Es menos cantidad, lo más normal es todo lo que has contado tú, Luis. Sí. Pero sí también hay el otro extremo, ¿no? de este perfeccionismo, que luego, claro, también pues, es como una bomba de relojería. No sabes cuándo petará. ¿Sí? También vuelvo un poco atrás en el tema, y es que has comentado el tema de estar grueso, y es que, bueno, el tema de las pantallas causa mucha obesidad. Obviamente tenemos mucha comida basura al acceso, es decir, tú te vas a una merienda, tú compras croissants industriales en el supermercado y te sale más económico que cocinar tú algo y comprar una pieza de fruta. ¿Sí? Entonces, tenemos mucha población que está comiendo mal, comiendo basura, y encima, como la falta de ejercicio físico, más que cuando tú estás enfrente de la pantalla, no regulas cuando estás saciado. O sea, lo que es la autorregulación de la saciedad en el cuerpo desaparece. Claro, tenemos niños muy pequeños que comen enfrente de la pantalla y se empachan. Entonces, estás creando un futuro obeso en la sociedad. ¿Sí? Que aparte va a tener más ansiedad, va a buscar más dopamina dentro del azúcar, el gluten, los carbohidratos, etc. Ahí entramos en otro ciclo vicioso. ¿Sí? Bueno, Sí, se me olvidó comentar, quería añadirlo. Perdona, esto de la recompensa inmediata, ¿no? Porque cada vez hay más aplicaciones y más cosas por internet que enganchan con esto de la recompensa inmediata,
que tiene que ver con la dopamina, que tiene que ver con el manejo de la frustración, que tiene que ver con, o sea, Bueno, claro, cómo... pues, mira los videojuegos, ¿no? Antes, yo que soy más de videojuegos, Eso iba a decir yo ahora también. Los antes videojuegos los videojuegos tenías que currártelos y eran difíciles y tenías que repetir la pantalla una y otra hasta que tu coordinación era perfecta o habían puzzles. Ahora tienes estos juegos tragaperras, que yo los llamo, encima compra rubíes, compra moneditas, que tienes que gastar dinero y es como una tragaperras igual, pero un juego y eso está accesible a los niños. ¿Sí? Eso no es ¿Verdad? como Sí, ir a un Luis. casino. Sí, es un casino. Es un casino. Que- Con los colores, las luces, los sonidos, está todo estudiado para Te dan premios, engancharte. tienes Te dan premios ya premios. por estar ahí, ya te dicen, recoge tu premio. ¿Por qué? Si no he hecho nada, ¿no? Y es como, pues ya tienes un premio, hombre. Entonces, evidentemente, están alimentando lo que llamamos en terapia el alter ego, es decir, es un yo narcisista, ¿vale? En donde realmente todo lo obtienes, eres omnipotente, todo lo consigues, te premian por no hacer nada y evidentemente ahí empieza cuando nuestros hijos empiezan a tener un narcisismo virtual por el cual hay un vacío detrás. Es decir, el problema aquí es que no hay una capacidad de autosostenerse, de autorregularse, porque yo estoy constantemente con el azúcar del premio, del premio y del premio, ¿no? Con lo cual, en el momento que un adulto coge y me pone un límite severo, se producen unas crisis brutales, pero tremendas. Es decir, porque realmente la criatura no sabe ni por dónde sale el sol en un momento en que no tiene acceso y nadie le está felicitando ni premiando, ¿no? Y este es uno de los principales fallas que yo estoy viendo con el tema de los videojuegos y las pantallas y en general todo, ¿no? O sea, coincidiendo contigo, Ana. Sino, y además, esto de la recompensa inmediata también es que es la poca severidad de los padres, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo con mis hijos les dejo jugar 1 hora a la semana. 1 hora y con supervisión. Y con juegos pues que haya puzzles que desarrollen aparte el intelecto, que te hagan pensar, una coordinación, Sí. etc. Entonces, durante la semana ellos van acumulando puntos, de alguna forma o con comportamiento, pero que les es difícil, hay un trabajo. Y claro, yo muchas veces también quiero tirar la toalla porque es también como pesado de sostener. Pero bueno, les estoy como fomentando que es ahora, es oro, porque se siente maravillosa hasta ahora, porque me la he ganado, me la he currado, he estado allí, he hecho todo lo demás y bueno, por el camino también disfrutan del viaje, porque cuando estamos aburridos nos inventamos juegos, jugamos con la imaginación, improvisación, o a veces hacemos fiesta, metemos música y nos ponemos a bailar, ¿sí? Y se dan cuenta de que, ¿no? Es como bueno, es hacer de padre al final, ¿no? Es hacer de ser el tutor y mostrar todas las opciones. Pero yo lo que veo con los papás es esta baja persistencia de fomentar la recompensa a largo plazo. Sí. Entonces, es como, mira, niño, toma el móvil y ya déjame tranquilo. Es así, es Esa una rendición. Sí, es total. Y hay una reacción, no sé, seguramente todos, y sobre todo los padres que nos están escuchando, no me digáis que no habéis pensado en dar a vuestros hijos lo que no os dieron a vosotros. Es decir, que de alguna manera, claro, es decir, mi padre era muy severo, vamos, para que me dejara los videojuegos, me dejara jugar, había que, vamos, casi subirte el Mont Blanc para poder tener acceso un poco a mi videojuego, ¿no? O sea, como te lo tenías que currar de verdad. Y claro, yo a mis hijos los quiero ver más felices, así que yo voy a ser mucho más permisivo, voy a abrir mucho más la mano para que mis hijos sean felices y no sean unos tristes y unos trastornados porque se les pone el no. Y hemos pasado al otro lado. Y de repente ahora a nuestros hijos se les tolera absolutamente todo y se les da acceso a todo y lo que hemos hecho es convertir eso en un error muy grave. Porque si algo necesitan nuestros hijos son límites. Es como si dijéramos es la arcilla. Si tú no moldeas la arcilla, esta no coge una... Es decir, necesitan las manos del alfarero, es decir, que son las normas y los límites que les van modelando. Y si algo tiene el ser humano es la capacidad de adaptación. Gracias a Dios, la naturaleza nos ha dotado de sustancias que permiten que neuronalmente nos adaptemos al medio, ¿vale? Entonces, este es el caso de la mielina, pero bueno, ¿por qué hay enfermedades precisamente que se Con la mielina. que atrofian la mielina? Precisamente también por esta falta de alguna manera poner límites que hacen que nuestro sistema reaccione de igual manera que el aburrimiento es la gran causa de la creación de la activación de la creatividad. El principal responsable de que la creatividad despierte es el aburrimiento, porque es un estímulo a que
no nos podemos adaptar al no hacer nada, porque el ser humano no es un objeto, entonces recurrimos a la imaginación y la creatividad. Y eso es mucho más sano que un videojuego me lo dé todo hecho. En definitiva, que realmente nos tenemos que confiar en que no es ni el no constantemente a todo, ni el sí totalmente a todo. Es decir, los extremos no son sanos. Tenemos que recurrir a las normas, a los límites, a la regulación, porque el ser humano también se regula. Es decir, tú podrías beber y beber y beber sin parar, o comer, comer, comer sin parar, no puedes. La naturaleza te está diciendo que existe una cosa que se llama autorregulación, y no es todo vale todo el tiempo que tú quieras. Esto no es natural ni es sano. Si lo dice la naturaleza, ¿por qué lo estamos ignorando tanto, no? Sí. A ver, yo me gustaría centrarme en otro punto importante, porque todo lo hemos expuesto muy bien. Ya tenemos nuestros niños, ya han empezado a aislarse, están en casa, se encierran en su habitación, no hablan con nosotros, tienen la ropa holgada, ves que algo está pasando, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo empieza esa negociación? ¿Cómo empieza ese retroceso? ¿Cómo podemos desandar ese camino, esa carrerilla que ellos han ido cogiendo? Vale, creo que el primer paso, y ahora yo como facilitadora en constelaciones, trabajar a los papás. Ya. Primer paso es dar un par de collejas a los papás, collejas de amor infinito, pero que duran un poco, y empezar a tomar ellos conciencia de que sus hijos también están reflejando sus miedos y sus inseguridades. Entonces, el primer paso para los papás es conectar ellos, porque al fin y al cabo, si yo me estoy comiendo una pizza, no le puedo decir a mi hijo que se tome el plato de verdura. Tengo que ser el mejor ejemplo. Si yo no me priorizo a mí, mi hijo cuando crezca no se va a priorizar a sí mismo. Si yo estoy depresiva con un trabajo horrible y no soporto a mi marido, las relaciones sociales o las relaciones amorosas de mis hijos se van a ver reflejadas. ¿Sí? Eso es un cóctel. Es decir, en realidad es toda la basura que ya teníamos como sociedad añadiendo la tecnología. Así que el primer paso es... No, perdona, es que cuando lo has dicho, quería hacer un inciso porque eso que estás diciendo es la base de todo. ¿Qué haces cuando los padres te responden que el niño está así es porque fue a este colegio o porque tenía estos amiguitos o porque tenía una mala influencia o porque... Y no son capaces de ver que ellos son parte de la ecuación y la parte más importante. Bueno, paciencia, vaselina por un tubo, pero sí que al final explicar de que, bueno, lo explico de una forma muy simple normalmente. Si yo te digo eres tonta y tú te sientes súper lista, esto no te va a hacer daño. Pero si yo te digo fea y tú te sientes fea, esto te va a dañar. Es decir, que si los niños han comprado algo de fuera es porque ya estaba dentro. Estaba dentro del hogar. Entonces, la primera relación que tenemos con el mundo es la familia. Y esa la replicamos ahí fuera una y otra vez. Entonces, papá pasa a ser el profe, pasa a ser el jefe. ¿Sí? Entonces, ahí es como un fractal. Entonces, claro, la primera realidad, la primera burbuja es dentro de casa. Entonces, bueno, es como hacer entender que es paciencia, vídeos, explicaciones, podcast, pero de que al final todo soy yo, todo lo que se me reflejó afuera viene de mí. Entonces, si estoy preocupada por mi hijo me está dando una lección a mí, que también es muy importante, que me está enseñando que él quiere ser algo que yo me he privado de ser. Y luego, además de que, bueno, yo tengo ahí un trabajo, unos deberes también acumulados. Y a partir de ahí, obviamente, los padres que se han trabajado están a un nivel muy diferente de los que nunca lo han hecho y se ve reflejado en los niños. Sí que es verdad que el niño a los 21 o 28 años ya, ¿no? Este cordón se corta. Los niños. Sí, los niños de 21 o 28, pero bueno, antes está ahí, se está reflejando. ¿Sí? Incluso patrones en la adolescencia. Papá se intentó suicidar a los 15, mi hijo se intenta suicidar a los 15, a ver qué hará el nieto. Sí. Pero Desgraciadamente sí, es delicado el tema igualmente. Sí, cada familia es diferente. Sí. Yo me apoyo mucho en lo que ha dicho Ana también, porque realmente cuando ponen
ponen la causa en el exterior, que este niño, que tal. Por ejemplo, en el caso, yo cuando trabajo el bullying en las escuelas, el caso del acoso escolar, es el caso del niño acosador, pero no vemos nunca el potencial del niño víctima. ¿De qué manera? Parece que incidimos en el niño malote como si la víctima fuera subnormal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tiene recursos? ¿No tiene habilidades sociales? Igual no las tiene. Entonces, cuando yo les hago ver que la falta de esas habilidades sociales o esa capacidad de gestión de un momento de tensión emocional o donde se sienten inferiores, eso nace en casa y no en la escuela ni en el exterior. Y esto es importante, pero quitándole acritud al tema. Es decir, no, esto se aprende en casa. Y yo se lo digo así a los padres. Esto no viene de fuera. No es que este niño es un abusador. Es que él también lleva un cartel de hazme daño en la espalda o métete conmigo. Es decir, estoy jugando a que alguien me busque, me trate de algún modo como me tratan en casa, que es ignorándome o pasando por encima de mis necesidades. Esto es importante llevarlo al entorno familiar sin acritud. Es decir, creo que es importante que este aspecto no se está cuidando en casa. Y no es buscar culpables, saber quién cortamos la cabeza. Es más decir que el padre y la madre puedan reconocer humildemente que se han equivocado o que no lo han hecho bien y puedan decirle al hijo, oye, mira, no supimos o no hemos sabido hacerlo mejor, de algún modo estos eran nuestros conocimientos o a nosotros nos habían enseñado así y, por supuesto, nos ha llegado este problema del colegio y queremos solucionarlo contigo y queremos, de alguna forma, buscar una solución. Si pretendemos aparentar que los padres lo sabemos todo y que nuestro hijo da fallos, evidentemente entonces el problema es de la escuela o el problema es de fuera, porque no hay una humildad en reconocer que nosotros no sabemos todo y que como padres tenemos mucho que aprender. Y decir a nuestros hijos, oye, mira, lo siento, es que no sé cómo resolver esto o no he sabido hacerlo mejor, pero estoy dispuesto a intentar ayudarte a partir de ahora. Esto es un acto de humildad muy sano que además ayuda a nuestros menores a decir, bueno, pues venga, ¿qué pasa? ¿Se meten contigo? ¿Cómo empieza la pelea? ¿De qué manera? O sea, abriendo un diálogo en casa de esta situación es el principio del cambio. Absolutamente. Claro, aquí has dado un punto clave en la culpabilidad de los padres, ¿vale? Entonces yo lo que veo es que cuando tú expones esto, de repente el padre y la madre se sienten muy culpable. Claro. Entonces hay el que hace el acto de humildad, pero hay el que no quiere entrar en la culpa o no quiere entrar en esta emoción, entonces lo niega. Es más fácil culpar al otro y ser víctima, es más fácil culpar al mundo. Ahí también es una inmadurez también de los padres. Exacto. Entonces, es delicado la manera de entrar, cómo hacerles ver y, bueno, sobre todo, bueno, estos miedos que tenemos de que si acepto mi culpa, eso me hace débil, vulnerable o imperfecto. Este miedo también está muy implantado ya en los padres y que vendrá también de los abuelos, ¿no? Este sentimiento de insuficiencia de tengo que ser perfecto, no puedo mostrar un error. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí decir, uy, me he equivocado? O disculparme conmigo. O sea, yo no recuerdo a mis padres disculparse de forma sincera nunca conmigo. Entonces, que no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que está ahí, ¿no? Es difícil, ¿no? Es como esta inseguridad. Al final es inseguridad en uno mismo. Claro. Porque cuando tú estás segura, ¿no? Y si yo me siento segura, puedo aceptar un error. Oye, pues la he cagado. Yo realmente, bueno, mi hijo con diagnóstico de autismo, yo me he dado cuenta que lo he hecho como el culo. O sea, jugué a videojuegos durante el embarazo, tuve diabetes, cesárea, mala lactancia, le puse pantallas, bueno, y le daba el colacao por las mañanas. Es que, cóctel, sí, pero no pasa nada. Me he equivocado, ¿no? Lo digo en voz alta para todos los papás que me están escuchando. Oye, no pasa nada, nadie nos ha enseñado. O sea, al final los errores vienen de la ignorancia. Una vez me doy cuenta, pongo conciencia y a partir de ahí empiezo a hacerlo mejor. Pero bueno, el sentimiento de culpa es muy, muy delicado ahí. Bueno, pues no tenía conocimiento del medio, así que si alguna de estas afirmaciones que hacemos en donde yo me he enarbolado, pues no era la intención ofender a nadie, simplemente es una cuestión de decir, de poner una luz roja y, oye, atención a los procesos biológicos como es la crianza, ¿eh? Porque, mira, el médico psiquiatra Winnicott, que todos hemos conocido en nuestras formaciones, hablaba mucho de lo que él llamaba el handing, que es la manera en cómo conectamos físicamente con nuestros menores. Es decir, el contacto físico es fundamental para evitar problemas de piel, así como problemas a nivel de desarrollo hormonal en nuestros menores
porque el tacto estimula el desarrollo sano del sistema nervioso. Con lo cual, abrazarse, jugar, las cosquillas, en que dos hermanos en un momento dado jueguen a que se pelean, y un largo etcétera, es necesario, porque es ahí donde nos damos cuenta de que no somos cuerpos aislados. Por esto de no me toques, se está llevando a un lugar totalmente insalubre. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya de repente somos cosas intocables, porque si me tocas te denuncio. Pero vamos a ver, ¿podemos poner las cosas en su justa medida, por favor? Que somos seres gregarios, que necesitamos el contacto físico, que si alguien se propasa o lo hace con malas intenciones, nos vamos a dar cuenta. Pero no castiguemos y estigmaticemos el contacto físico ya per se, porque entonces ya eres un abusador. Por favor, ¿sabes? Es decir, es que y se está haciendo, y esto no es sano, porque se está malinterpretando las cosas. Bueno, eso hay estudios, ¿no? No sé si fue en Rusia o en Chernóbil, que con un conjunto de bebés les dieron de todo, comida, todo, menos afecto. Abrazos. Y los bebés se morían. Sí, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial también. La segunda, vale, hubo algún estudio por ahí. Entonces, también se suma. Sí, claro. Entonces, el primer contacto físico también es la base de la sexualidad, ¿no? Yo le doy una caricia a mi hijo y que me sepa decir que no también si no quiere. Sí, obviamente. Pero claro, luego esta es otra. Estamos toda la vida diciéndole, tienes que decir sí, comete esto, haz esto, mira esto, ve al cole, sí a todo, y luego cuando llegan a ser adolescentes, esperas que le digan que no a las drogas. Esperas que digan que no cuando nunca lo han hecho antes. Claro. Exactamente, eso es muy buen punto. Ese punto de vista es muy bueno. Es decir, la actividad en nuestros menores, fundamental. Empoderamiento, al final que se empoderen ellos. Sí, bueno, estamos intentando de poner un poquito de conciencia en temas que muchos nunca los pensamos. Yo también he sido madre y con mi primer hijo nunca me planteé absolutamente nada de lo que me planteo ahora. Entonces, todos hemos vivido ahí ese proceso, todos hemos estado en el otro lado, pero bueno, estamos haciendo esto porque, primero, como decías tú, Luis, esto es una denuncia que tenemos que hacer porque se está llevando por delante muchísimos niños, muchísimos adolescentes, muchísimas familias. Entonces es como, a ver, paremos aquí y expongamos esto, que igual hay muchas familias que están en el proceso, que todavía no han llegado a esta hecatombe, pero que de repente empiezan a ver que están pasando cosas raras, ¿no? Y no saben muy bien por dónde cogerlo. Y igual están pensando que es porque el colegio pasa algo o el niño está con malas amistades. Entonces, todo esto que estamos hablando es muy importante para ir poniendo conciencia y para ir poniendo las cosas en orden. Me gustaría también el tema del conectar o desconectar para conectar. Esto a mí me gusta mucho porque en la medida, yo siempre digo que 1 hora de pantallas es 1 hora menos de creatividad. También puede ser, perfectamente, claro que sí. Porque si el niño, o sea, hay que dar más. ¿Qué otros recursos podemos tener los padres? Porque habíamos hablado al principio que no tenemos recursos y terminamos poniendo a los niños en el ordenador. Pero hay más recursos. Me gustaría aquí que... Yo tengo uno muy bueno que me gustaría compartir. Uno es el miedo a no tener recursos. Es decir, tú le das a un niño, le das un boli y, no sé, una caja y de forma natural te va a inventar 30 juegos diferentes. El problema es que el padre o madre a veces tiene como miedo de que se va a aburrir, la va a liar, va a empezar a chillar, va a molestar y no permite que el niño haga el proceso de llegar al aburrimiento, ¿no? Lo que decíamos antes de las emociones, antes de que suba y luego vaya al lado positivo, lo cortamos. Entonces, a veces no hace falta recursos, simplemente es soltar, no hacer nada. Ese es para mí el primer recurso. Entonces, aunque el niño esté acostumbrado a la pantalla, pues al principio se te va a quejar, se va a enfadar, va a romper algo, va a hacer una rabieta, ¿vale?
déjalo que termine. Claro, cuanto más adicto, más va a tardar este proceso. Cuanto más bebe, más rápido lo hace. Incluso los bebés lo hacen de forma natural. A veces el mejor recurso es dejar que haga el proceso, no hago nada, que se enfade, que chille, y ya verás como al cabo, quizá 1 hora o 2, cuando se haya cansado, de repente lo ves que se ha puesto a dibujar o que se ha puesto a leer, ¿sí? Y eso es muy, muy, pero muy bonito de ver. Y el problema es que los padres no tienen la paciencia ni el coraje de hacerlo. Sí, pero bueno, es el primero. Obviamente luego sí hay que tener recursos, que ahora estoy segura que Luis tendrá un montón de tipos de juegos en casa, imaginación, etcétera. Adelante. No, bueno, sí, a ver, los juegos de mesa, básicamente, Juegos de mesa, exacto. Los juegos de mesa son siempre, vamos, ¿dónde está el antiguo, yo qué sé, el Scattergories, el Palel, que ahora es el Europolis, ¿qué más das? Ahora está bueno, ahí solo tienes que ir a las tiendas de juguetes, hay un montón de juegos de mesa que tenían la virtud de que ibas por turnos, algo que no se respeta. Hoy día todos a la vez. Todos los videojuegos estamos todos metidos, todos a la vez. Entonces, el respetar el turno, ¿vale? Entonces, cada jugador tiene su turno, piensa en su jugada y a la vez comenta la jugada con los que está alrededor del tablero. La virtud es que es algo físico, estamos todos juntos y no a través de una pantalla, ¿no? Entonces, para mí los juegos de mesa son fundamentales. Luego, a veces juegos de dibujar. Hay muchos juegos que vamos a dibujar juntos o vamos a crear juegos de arcilla, de plastilina, por el tema de trabajar lo psicomotriz, ¿no? Sobre todo aquello, detrás de todo esto está el no tenerle miedo, como ya esboza Ana, al miedo al vacío. Siempre estamos con esta expresión en la boca de estamos en contacto, ¿no? Porque realmente, si algo que tú dices, Claudia, de lo de desconectar, es porque si yo me desconecto de algo, me quedo en el vacío. Y un término que se acuñó hace ya décadas que era el vacío fértil, es decir, si algo nos produce el vacío, es fertilidad de creatividad, de búsqueda de conocimiento, de búsqueda de recursos, de herramientas. Entonces, cuando nuestros hijos se aburren o están en el vacío, están realmente reconectando con una parte interna de creatividad, de pensamiento, qué puedo hacer, qué puedo no hacer, de qué manera aprender a respirar. Yo trabajo mucho la respiración en consulta porque los chavales llegan con tal nivel de ansiedad y de estrés que tienen una respiración torácica, es decir, respiran diafragmáticamente, ¿sabes? Y de manera acelerada. Y eso se nos pega a los humanos. Yo mismo he tenido momentos de estrés que respiro fatal. Es decir, si algo nos desconecta de la ansiedad y de la búsqueda de los estados estos dopaminérgicos de las pantallas, es un momento, cierra los ojos un momento, cierra la pantalla y cierra los ojos y respira. Conecta un poco con tu respiración. Imagínate que tu mente es un bote de agua llena de brillantina que está mezclada con el agua y no puedes verlo a través de ese frasco. Y esa es tu mente. No puedes ver a través de tu mente lo que necesitas porque la brillantina de las pantallas no te deja ver. Si tú respiras, es como si dejaras de agitar ese frasco, que es tu cabeza. Y la brillantina cae. Y lleva la respiración a nivel abdominal. Respira desde la tripa, como hacen los bebés. Y desde ahí cae la brillantina. Y lo que hacemos es bajar las frecuencias cerebrales a alfa. Cuando eso sucede, tú estás desconectando, como dices tú, Claudia, de los estímulos estresantes, los estresores de la tele, los videojuegos o las películas, que son verdaderamente focos de estrés. Llega un punto en que mi mente está en calma. Y la brillantina se ha depositado en el fondo y yo puedo ver a través del agua de mi mente se aclara. Y eso es lo que produce a veces los estados de mindfulness, que también se trabaja con menores, que no es otra cosa que dejar la mente tranquila de una vez y que el agua se quede calmada y se quede transparente. Y ahí puedo ver qué necesito, qué quiero, con quién quiero estar o a qué me apetece jugar que no me lo dé una pantalla, ¿no? Y ahí es cuando desconecto para conectar, que es lo que dices tú, Claudia. Y yo lo trabajo así. Qué bonito. Pues al mira, final es cuando te vistan las musas. Sí, quería añadir algo. Perdona, Claudia. Quería añadir algo también y es también la importancia, por ejemplo, de hacer en conjunto las tareas domésticas, sobre todo cocinar, ir a comprar.
voy a comprar un pescado y pues lo diseccionamos en casa y lo abrimos y lo mejor queda horrible aquella cena, pero está bien, ¿no? Es como un poquito entrar en contacto con los alimentos, que es lo que nos da vida al final, ¿no? Ir a comprar, cómo elegir una manzana, no otra, ¿no? ¿Qué melón voy a comprar? Cómo doblar la ropa. Todas estas tareas domésticas, súper importante para crear vínculo, pero también para despertar este interés en lo simple, en las rutinas, en la vida misma, ¿sí? Y bueno, cocinar también muy importante porque yo ensanché el abanico de alimentos que ingerían mis hijos cocinando con ellos, porque lo querían probar. Como estaban allí tocando, cortando, tal, y llegó un momento que tenía que detenerlos porque se me comían el calabacín, el boniato, la patata, todo se lo comían crudo, ¿sí? Pero porque querían probar todo, que eso también es buenísimo. Entonces ahí a veces dices, ay, no tengo tiempo de ellos, pero estoy 2 horas en la cocina, pues cocina con ellos. Exactamente. Júntalo. Muy bien. Fantástico. Mira, ese es otro plan, fantástico. Yo lo suscribo. Pues me encanta que estemos dando estas pautas, pero yo siempre voy con los peros. Habrá familias que dirán, pues esto yo sola no puedo, esto necesito a alguien, necesito ayuda, y bueno, para esto tenemos a Ana y a Luis, que Ana está en Barcelona. Voy a ponerte aquí tu teléfono. Y para los que quieran, porque tenemos Barcelona y Madrid, o sea, aquí hay para muchos. Ole. Entonces, y a ver, lo bueno de todo esto es que tanto Ana como Luis pues abordan este tema desde un enfoque integral, desde un enfoque donde integran todo, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra alma, bueno, todo, nuestra energía, todo lo que tenemos que tener en la ecuación para que al final pues el resultado sea el mejor. Ana, cuéntanos cómo es el trabajo y cómo puedes tú ayudar a familias que en este momento estén pasando por este paso tan duro. Vale, bueno, yo como ya sabéis, estoy centrada en trastornos de desarrollo. Como tuve a mi niño con diagnóstico de autismo, me centré mucho en esto, pero sí que es verdad que al final del programa tengo todo tipo de personas y adultos. Es decir, trabajo, al final como trabajo con los papás, trabajo más con adultos que con niños. En mi caso lo que hacemos en Nunchi, ¿no? Somos un equipo de terapeutas y hacemos un abordaje multidisciplinar. Trabajamos desde la microbiota, la alimentación, la conexión entre el cerebro y el intestino, ¿vale? Porque ahí, pues, cuando hay una depresión bioquímica, pues con suplementación, cambio de alimentación, es como un trampolín. Pero luego, obviamente, yo como facilitadora en constelación familiar y terapeuta abordo siempre el lado emocional. ¿De dónde vienen estas emociones? ¿Qué las ha hecho crecer? ¿Dónde están estos bloqueos, estas resistencias? ¿Sí? Y bueno, y también hacemos kinesiología, osteopatía, bueno, la lista es larga, ¿sí? Pero bueno, es como un abordaje de que cada persona necesita estímulos diferentes para empezar a hacer como este crecimiento personal y este cambio en su vida para mejor. Sobre todo las personas que no puedo, esas son las que más me gustan, que se den cuenta de que sí que pueden, que no hay vida que no podamos superar, ¿no? Vinimos a vivir la vida que nos corresponde. Ninguna vida es fácil, pero también ninguna vida es insuperable. Así que, bueno, yo os animo. Pues muy bien, para las familias que quieran en Barcelona y las que no estén en Barcelona y estén en Madrid, que también tenemos solución. Aquí vengo yo, aquí aparezco yo entonces. Bueno, pues más de lo mismo, pero en Madrid. Es decir, también somos un equipo multidisciplinar, partimos de la psicología y la psicoterapia, que es el frente que yo abordo. Y bueno, mi especialidad además es también la psicología infantil, con lo cual también trabajo los traumas del desarrollo, pero desde una parte más, muy parecida, pero y sin el pero, desde una parte psicoemocional, ¿no? Trabajamos varias escuelas, como es la bioenergética, el trabajo de el abordaje de las emociones y los traumas a través del cuerpo, a través de las emociones, con la psicoterapia gestal, y también pues terapias sistémicas como constelaciones o otro tipo de trabajos sistémicos también, ¿no? O incluso las terapias regresivas para los adultos, aunque yo me centro mucho en los menores y en los adolescentes de cara un poco a su trabajo de socialización. Es porque ahora es lo más emergente. Bueno, entonces hay otros profesionales conmigo que también trabajan la nutrición
o la parte energética, desde pues, bueno, la acupuntura, la fisio y la osteopatía, en fin. Ahí estamos conectados toda una red que ampliamos a Barcelona, es decir, porque a lo mejor si nos llega gente de fuera, pues recomendamos. Es decir, si se trata de crear... Y viceversa. Claro, o sea, se trata de crear sinergias y de generar una red cada vez más estrecha donde no haya nadie que se escape. Es decir, que de alguna manera todo síntoma nosotros lo consideramos precisamente como algo positivo. Es decir, aunque lleguen con trastornos, nosotros partimos del axioma de que la sintomatología ya se definió como un programa inteligente de la naturaleza, cualquier enfermedad, que habla de enfermos. Es un programa inteligente de la naturaleza que le dice al que la padece que algo no está atendiendo. Es decir, que agradecemos al síntoma que nos alerte de que algo no estabas cuidando, ¿no? Entonces, a partir de ahí trabajamos qué cosa nos está cuidando. Y a partir de ahí, pues trabajamos con un cuadro amplio de técnicas o de escuelas donde se aborda a la persona desde un lugar de restablecer ese equilibrio íntegro, ¿no? con tu vida. Y ese es un poco desde donde nosotros operamos. Sí, pero a mí lo que más me gusta de todo es que es la parte de divulgación, porque claro, cuando divulgamos estamos intentando, como vuelvo a decir, poner conciencia para que no tengan que utilizar los servicios de nadie, para que los niños no lleguen a este punto. O sea, para quedarnos sin trabajo. Medicina preventiva. Claro. Pero mejor de es que realmente a mí es que me apasiona esta parte porque yo creo que lo importante es crear una sociedad más consciente, crear una sociedad más sana. Entre más conectados estemos los padres, entre más conscientes seamos los padres y los adultos, nuestros niños van a ser mejores y van a tener menos problemas. Y van a estar más sanos y van a ser más sociables y van a estar menos enganchados, porque los niños buscan fuera lo que no tienen dentro. Entonces necesitan esa conexión. No dejes que a tus hijos los eduque un youtuber o un TikToker. O un robot. Un robot. Sí. No dejes que tus niños busquen fuera lo que les hace falta con sus padres. No dejes que los niños busquen fuera esa mirada, esa necesidad de contacto, esa recompensa que están buscando, esa felicidad que están buscando fuera. Si la tienen dentro de casa, pues van a estar ya servidos. Y todas estas tentaciones pues, siempre ha habido, ¿no? Si nos vamos hace muchos años, pues eran las drogas y el LSD y bueno, tantas cosas. Siempre ha habido algo. Siempre, pero ¿quiénes caen? ¿Quiénes caen? A mí lo que más me preocupa es que antes siempre ha habido adictos, pero tengo la sensación de que eran menos. O sea, algo está pasando en la sociedad, algo está pasando en el núcleo, algo está pasando en la familia que permite que cada vez más niños o más personas estén buscando eso fuera. Entonces, ahí es donde yo quiero pues poner el foco y sé que Ana lo está poniendo y sé que Luis lo está poniendo y por eso estamos aquí haciendo este programa juntos para poder poner conciencia en todas las familias y en esta sociedad para poder cambiarla, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho. Enfocarla, vamos a decir más. Exactamente. Estamos, si no, afinándonos como instrumentos, nos estamos afinando. Es decir, nuestra glándula pineal es una glándula que es sensible a una luz que no es la natural. Es decir, es una glándula que está totalmente oculta en el centro del cerebro y no le llega la luz ni del sol ni la luz natural de la electricidad. Sin embargo, se ha comprobado que se excita con la luz. ¿Cómo es posible? ¿Qué luz le llega a la glándula pineal? Bueno, aquí... Sí, termina, perdona. No, simplemente que nuestro cerebro es un conector, es una antena que nos afina con la luz, con una luz que tiene que ver con la armonía, con la salud, con la naturaleza, con el mundo y el universo que nos rodea. Es muy importante que toda enfermedad sea un aviso que no hay que anestesiar con medicación, sino que hay que escucharlo y tratarlo, porque nos está alertando de que nos estamos desafinando con esa luz
que nos afina con el universo, con la salud y con el ser humano. Entonces, somos instrumentos musicales, si queréis, y nos resonamos unos a otros. Y eso es lo importante de la sociedad, que nos hemos desarrollado afinándonos unos a otros por resonancia. Todo aquello que nos aísle es algo de lo que deberíamos huir, o por lo menos regular. Si no podemos huir, pues regularlo, porque nos aísla. Y necesitamos no aislarnos, sino regularnos por resonancia. Ese sería un poco mi resumen final de todo esto. Muy bien, Ana. Muy de acuerdo. No, como tocaste el tema de la glándula pineal, yo hago la visión extraocular. No sé si la conocéis. ¿Habéis escuchado un poco? Va, es verdad, también es terapeuta. Bueno, solo incidir de lo interesante, los resultados, y es como una pieza clave, ¿vale? Como un efecto dominó que altera, mejora el digestivo, la concentración, la presencia, la conexión con otros planos, espiritualidad, te trae aquí. Entonces algo, bueno, al decir la glándula pineal, digo, me saltó la lucecita de mencionar que también como una herramienta muy válida para estos jóvenes que aparte les fascina, les engancha y tiene esta recompensa cuando empiezan a ver con los ojos vendados, que hace como que quieran más de esto, porque esto es más real. Es como un videojuego muy guapo. No sabía, Ana, que hacía la visión extraocular también. Sí, bueno, lo hago yo, tengo una terapeuta, tengo como 12 terapeutas detrás, entonces... vale. Un montón de cosas, sí. Pero cada vez somos más, y eso me encanta. Somos más, sí. Y es muy chulo. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo por hoy. Este tema da para muchísimo. Se nos han quedado muchas cosas fuera, pero bueno, creo que por hoy ha estado muy bien y les agradezco enormemente que hayan aceptado esta invitación, que hayan querido venir aquí y me siento muy honrada de poder haber hecho esto y de haber contado con dos personas tan especiales que no solamente se dedican a ayudar a familias que ya están en problemas, sino también a divulgar y a crear esta conciencia para que no lleguemos hasta ese punto. Pues entonces, un placer, vale. Claudia. Y más veces las que tú necesites. Vale, gracias a ti, Claudia. Y nos volveremos a ver seguro, entonces. Es un gusto poder hablar. Sí. Pues muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Chao. Chao.